El puerto de Amberes tiene sus inicios en la Edad Media, donde se consolidó como uno de los motores económicos de Europa y como un gran centro logístico para lo que es el comercio internacional. Hacia el 2022 se fusionó con lo que es el puerto de Brujas, dándole comienzo a lo que hoy conocemos como el puerto de Amberes Brujas, consolidando aún mucho más su posición, ya que hoy en día ocupa el segundo lugar en cuanto a lo que es el tráfico de contenedores y mueve anualmente millones de TEUs. Además, destaca por su gran conectividad multimodal con otras zonas, como el que lo hace a través de grandes redes de carreteras y de ferrocarriles, lo cual facilitan la llegada y salida de distintas mercaderías de todo el continente. En cuanto a los volúmenes de carga, durante el 2025 el puerto de Amberes Brujas movilizó 266,5 millones de toneladas, que, aunque es una cifra alta, representa una disminución del 4,1% respecto al año de 2024. En cuanto a lo que es el tráfico de contenedores, se mantuvo bastante estable, aunque con un pequeño aumento, con un ligero crecimiento, ya que el volumen de contenedores aumentó en un 0,4% en toneladas y en un 0,7% en TEUs, que esto es lo que permitió compensar parcialmente la caída de otro segmento de carga, como fue la de graneles líquidos y sólidos. En cuanto a los primeros resultados del 2026, muestran aún un escenario más complicado para lo que es el puerto, ya que los volúmenes de carga han descendido un 3,2% en comparación al mismo periodo del año pasado, y el tráfico de contenedores alcanzó los 3,4 millones de TEUs, que significan una reducción del 2,6% respecto al primer trimestre del 2025, y asimismo el volumen de carga contenerizada descendió un 5,5%, situándose en 36,3 millones de toneladas. Esto se debe principalmente a cuestiones operativas y a los conflictos comerciales internacionales, y también a una menor actividad exportadora. En cuanto a los tipos y mercaderías específicas, encontramos una gran diversidad en lo que es el puerto Amberes Brujas, y dentro de ellas tenemos la carga seca a granel, ya que el puerto moviliza grandes volúmenes de mercaderías sólidas transportadas en embalaje individual. También tenemos la carga de contenedores, como ya mencionamos, es uno de los principales, ocupa el segundo lugar en lo que es la región de Europa de la carga de estos contenedores, y recibe algunos de los buques portacontenedores más grandes del mundo. Por otro lado, tenemos las mercaderías de líquido a granel, que debido a la gran concentración de empresas industriales y químicas cerca de la zona portuaria también mueve grandes volúmenes de este tipo. Por otro lado, también tenemos la cadena de frío, ya que debido a la infraestructura que contiene el puerto, para ciertas mercaderías que deben estar a cierta temperatura, también conlleva un gran volumen de estas mismas. También debido a sus elevados estándares de seguridad, que los vamos a mencionar más adelante, este puerto también trata con lo que son muchas las mercaderías consideradas como peligrosas. Por último, el puerto es reconocido y lidera internacionalmente las cargas del tipo roll-on y roll-off, el cual es un sistema que les permite a los vehículos que entren y salgan al buque por sus propios medios, ya que, como mencionamos, domina en este tipo de cargas. Amberes Brujas se posiciona como uno de los principales centros mundiales para el comercio y distribución de vehículos. En cuanto a lo que son los orígenes y destinos de las cargas, el puerto de Amberes recibe mercaderías de orígenes de muy distintos países, ya que contiene conexiones marítimas con más de 800 destinos internacionales, y además de que las cargas no son todas provenientes del puerto, sino que también, como mencionamos antes, debido a la gran red de carreteras y de ferrocarriles que tiene o que llegan hasta este puerto, también recibe muchas mercaderías de lo que son del interior de Europa. En cuanto a los productos que dominan en cuanto a lo que es la importación, dentro de ellos tenemos el petróleo crudo y sus derivados, los cuales sus principales proveedores son Estados Unidos y Arabia Saudita, dentro de los que son los productores de petróleo. También tenemos los productos químicos, que son materias primas y productos intermediarios destinados a la industria química petrolera, como ya dijimos, en esa región es muy grande. También tenemos los bienes manufacturados y electrónicos, el cual su principal proveedor es de Asia y es China. Y también tenemos los vehículos y sus autopartes, que son importados para distribución en los mercados europeos. En cuanto a los productos que
que dominan en la exportación tenemos los productos químicos y petroquímicos, como dijimos anteriormente, debido a la gran concentración de empresas industriales y químicas que hay alrededor de este puerto. También tenemos los automóviles y la maquinaria que son exportados mediante las terminales especializadas de roll-on y roll-off, como mencionamos antes. Y también tenemos los combustibles y productos refinados. Y además tenemos los productos alimenticios y bienes manufacturados que son distribuidos hacia mercados de Europa, América y Asia. En cuanto a lo que son los sistemas de detección y gestión de desastres naturales, no cuentan con uno específico como lo pueden ser para los tsunamis o para los terremotos, pero debido a su ubicación geográfica cuenta con diferentes sistemas de alerta o mecanismos de monitoreo para lo que pueden ser para las tormentas y para las inundaciones, entre otros fenómenos meteorológicos. Bueno, para ello el puerto trabaja con distintas autoridades competentes y los servicios de emergencia para llevar a cabo distintos procedimientos. Dentro de estas medidas de seguridad tenemos los planes de emergencia e intervención, los cuales sus siglas son ANIP, que establecen procedimientos para actuar ante cualquier tipo de emergencia y están organizados en niveles municipales, provinciales y federales. También tenemos los planes de emergencia e intervención, que son sus siglas son BNIP, los cuales se aplican a ciertas emergencias específicas, como lo pueden ser, como mencionamos antes, inundaciones, mareas de tormenta, un incidente ferroviario, entre otras emergencias. Y por último tenemos los planes internos de emergencia, que como ya dijimos, hay muchas empresas que operan con mercadería peligrosa. Dentro de ellas deben disponer de sus propios planes de actuación en caso de que suceda algún imprevisto. Todo esto con el fin de claramente de minimizar los riesgos sobre las personas y el medio ambiente. En cuanto a los proyectos medioambientales de la terminal, vamos a mencionar tres que son los siguientes. Uno de los proyectos más importantes es el Antwerp at Sea, que es una iniciativa destinada a capturar, transportar y almacenar lo que es el dióxido de carbono. Este proyecto busca disminuir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al cumplimiento de los objetivos climáticos de Europa. Otro proyecto es el Hydrogen Import Coalition, que es una alianza que promueve la importación, la distribución y utilización del hidrógeno como fuente de energía limpia. Y gracias a esta iniciativa, el puerto busca convertirse en uno de los principales centros para el comercio y uso de energía renovable. Y por último, el puerto participa en el Cherish 20, que es un proyecto que se enfoca en la gestión sostenible del agua y busca la reutilización de recursos hídricos y reducir el consumo del agua potable dentro de lo que es el complejo portuario, mediante soluciones innovadoras y procesos más eficientes. En cuanto a los proyectos de ampliación de las terminales, tenemos uno que es muy importante, que es el Extra Container Capacity Antwerp, cuyo objetivo es incrementar la manipulación de contenedores del puerto. Y bueno, el plan contempla la creación de nuevas infraestructuras y la ampliación de terminales existentes. Con este proyecto se prevé generar una capacidad adicional de 7,1 millones de TEU. Y además el proyecto también cuenta con con unas mejoras de accesibilidad mediante nuevas conexiones ferroviarias, carreteras y terminales. Otro proyecto es la renovación de la Europa Terminal, que es una de las principales terminales de contenedores del puerto. Las obras incluyen la construcción de nuevos muelles con mayor profundidad, la modernización de equipos de carga y descarga, entre varias cosas que se incluyen dentro de este proyecto, y se prevé que una vez terminado el proyecto, la capacidad de la terminal aumentará de 1,7 a 2,4 millones de TEU. En cuanto si es una terminal que concentra cargas para ser distribuidas en ciudades cercanas o países limítrofes, es una terminal que cumple con ambas características, ya que distribuye para ciudades cercanas y para países limítrofes también, mediante lo que mencionamos anteriormente, que son sus conexiones marítimas, ferroviarias, por las carreteras que llegan a este puerto, y funciona como un gran centro logístico. Y también una característica que tiene este puerto es que se encuentra con más del 60% de los centros de consumo europeos ubicados en un radio de 500 kilómetros del puerto. Por esta característica, este puerto es considerado uno de los principales hubs logísticos de Europa y una puerta de entrada fundamental para lo que es el comercio internacional. Bueno, yo voy a hablar del puerto de Ciudad del Cabo, que queda ubicado en Sudáfrica y es uno de los más importantes para la región.
para empezar es importante saber que este puerto lo maneja una empresa estatal llamada Transnet y que el puerto se divide en 4 terminales. Por un lado, la terminal de contenedores, que circula aproximadamente 840.000 contenedores o TEUs al año. Por otro lado, la terminal de graneles líquidos, que se utiliza más que nada para todo lo que es petróleo o gas. También está la terminal de graneles secos, que se usa para todos los productos agrícolas. Y por último, la terminal multiuso, que se usa para todos esos productos. Pueden ser como pesca, todo lo que no puede ir en contenedores. Y bueno, esta terminal tiene como principal característica las cámaras frigoríficas que pueden mantener bien acondicionados estos productos. Bueno, con respecto a los tipos de carga y mercaderías que se mueven por este puerto, con respecto a la exportación, es importante mencionar que el principal flujo se da por el lado agrícola, ya que el país se caracteriza por eso, y se da con productos como manzana, vino, uvas de mesa y todo lo que tenga que ver con la agricultura. Por otro lado, es importante mencionar que a la hora de importar se divide en, como mencioné antes, las diferentes terminales. Por ejemplo, los graneles líquidos, que acá se importa petróleo y gas para poder mantener el funcionamiento del puerto también. Y por otro lado también se importa todos los que son bienes industriales como para autos, calzado, ropa, etcétera, que no deja de ser importante para el funcionamiento de la región. Y por otro lado, también es importante mencionar las cargas de pescado en pallets, que para esto se usa la terminal multiuso mencionada anteriormente y no es menos importante para la región. Bueno, con respecto a los principales destinos de exportación de este puerto de Ciudad del Cabo, los países que más figuran son Países Bajos, Reino Unido, Alemania, España y China. Básicamente a todos estos países se les exporta tanto lo que es productos agrícolas, que es el fuerte de este país, de este puerto, y todo lo que es también de vino, bueno, y las frutas que entra dentro de la parte agrícola, y también pescado. Bueno, y con respecto a los lugares de donde provienen las importaciones de este puerto, hay que destacar 5 países como Bélgica, China, Nigeria, Países Bajos y la India. Y básicamente los principales productos que se importan de estos países son los productos industrializados, que generalmente provienen de China, ya sea para la ropa, para el calzado, automóviles. Por otro lado, Nigeria se caracteriza por la exportación de petróleo hacia este puerto. Y bueno, ya el caso de la India, también de productos que no se encuentran en esta región tan fácilmente. Bueno, con respecto a las condiciones climáticas que afectan a este puerto, es importante destacar que tanto en verano como en invierno, el principal problema que enfrenta este puerto son los fuertes vientos. En invierno claramente más notable y en verano un poco menos, pero aún así sigue afectando. Y bueno, este puerto enfrenta estos problemas con 3 métodos. En primer lugar se encuentran los sensores que se ubican en las grúas, en los muelles. Por otro lado, los drones, que sirven para controlar todo tipo de actividad. Y por otro, una especie de red inalámbrica que permite controlar todo el puerto sin necesidad de estar físicamente. Bueno, con respecto a los proyectos que inicia este puerto para cuidar el medio ambiente, es importante resaltar 3 proyectos, como lo son la concientización de la comunidad local, ya que la empresa dueña del puerto ofrece talleres y diferentes programas a los jóvenes para concientizarlos con respecto al tema del medio ambiente.
Después es muy importante también las redes inteligentes para controlar los camiones, que esto permite evitar el uso de combustible por demás y evitar todas estas congestiones, tráfico, filas eternas. Por otro lado, también los sensores que mencioné anteriormente, ubicados en muelles y grúas, son de gran utilidad para hacer las descargas y las cargas de manera más rápida y poder usar la menor cantidad de combustible posible. Bueno, con respecto a los planes a futuro de este puerto, hay que mencionar el traslado del hangar de carga rodante, el RoRo, que cuando se logre este traslado se va a aumentar la capacidad en exactamente unos 50.000 TEUs o contenedores, y también se tienen pensado poner 1.000 enchufes para mejorar todo lo que es la capacidad de refrigeración. Por otro lado, se están reemplazando las grúas viejas por grúas fijas y móviles que hagan que el trabajo sea más eficiente, y se está intentando también, con todos los sistemas de tecnología, evitar la mayor cantidad de pérdidas posibles para el puerto. Bueno, y con respecto al rol de este puerto como centro de distribución, es importante mencionar la importancia que tiene a nivel local, ya que, por ejemplo, la ciudad de Gauteng es importante, ya que una vez que entra mercadería importada, sobre todo productos que necesitan ir a esta ciudad, el tren ahorra hasta 5 días de viajes hacia esta ciudad. Y bueno, por otro lado, con respecto al rol estratégico de este puerto, que sirve para intermediario, para conectar mercaderías como con otros países de África, y bueno, sobre todo con el hemisferio sur, y permite vincular todo lo que es Europa, Asia y bueno, los países de África también. Hola, mi nombre es Bianca Vega y voy a hablar sobre el puerto del Callao. El puerto del Callao se ubica en Perú, a 15 kilómetros de su capital Lima. Tiene salida al Océano Pacífico y se caracteriza por ser el puerto más grande del Perú y el más grande de la costa pacífica sudamericana. Este cuenta con 3 terminales concesionadas. La terminal sur se encuentra concesionada por 30 años desde el 2006 a DP World. La terminal norte multipropósito se encuentra concesionada también por 30 años, pero desde el 2011 a APTM. Por último, tenemos la terminal de embarque de concentrados de hidrocarburos, que se encuentra concesionada también desde el 2011, pero por 20 años. Adentrándonos en sus volúmenes de carga, este puerto en su totalidad durante el 2025 contó con 3.3 millones de TEUs, dentro de los cuales se destaca el récord histórico de 2 millones, todo por cuenta de DP World. Características de cada uno de estos muelles: podemos empezar por la terminal containers de contenedores sur. Cuenta con un calado de 16 metros, se encarga precisamente de contenedores. En una reciente ampliación, capacidad de carga en simultáneo a 1050 metros, lo que permite que hasta 3 barcos tipo Post-Panamax puedan estar al mismo tiempo. Por su parte, la terminal de embarques de concentrado de hidrocarburos se centra principalmente en hidrocarburos. Todo esto lo hace mediante una franja, un tubo hermético, los cuales sigue procedimientos de seguridad para que el polvo no se esparza por los aires, el cual lleva directo los minerales, que generalmente suelen ser zinc, plomo, entre otros, desde el barco hasta la terminal. La terminal norte multipropósito es polivalente, es decir, tiene carga en containers, carga a granel, carga sólida, carga líquida, y dentro de sus muelles hay algunos que se especializan. Por ejemplo, el muelle 7 se especializa en hidrocarburos y sus derivados, el muelle 11 se especializa en granos, cuenta con silos, y muelles 1, 2, 3, 4, 5 se encargan de carga, ya sea fraccionada o no. Para hablar de las importaciones y exportaciones que este puerto tiene, primero tenemos que entender la región privilegiada en la que Perú se encuentra, teniendo salida directa al Océano Pacífico y conectándolo con mercados gigantes como lo son el de Asia.
Dentro de las exportaciones que se hace, se caracteriza por ser un país principalmente agroexportador. Exporta frutas, vegetales, pero también sabe exportar muchos minerales. Esto se suele exportar a Asia, pero también lo hace a América del Norte, a Europa. Dentro de las importaciones, estas suelen venir desde Asia y se trata principalmente de productos manufacturados, autopartes, textiles, plásticos, entre otros. En cuanto a la detección de desastres naturales, tenemos que entender que este puerto, y Perú en general, se encuentra muy cerca de la colisión de dos placas continentales, lo cual lo hace propenso a sufrir terremotos de magnitudes bastante considerables. Por esto mismo, a nivel nacional, Perú tiene un sistema de alerta para sismos de magnitud 6 o superior, así logra alertar a su población civil. De la misma forma, en cuanto a terremotos y sus posibles tsunamis, en la región del Callao, sistemas de alerta, tiene alarmas en las calles, también cuenta con zonas para evacuar y constantemente hacen simulacros. En cuanto a nivel puerto, cabe destacar que tienen planes de emergencia, los cuales no simplemente capacitan para terremotos y tsunamis, sino que también para vientos fuertes, inundaciones, incendios. Los proyectos medioambientales que este puerto tiene son variados, pero podemos empezar hablando sobre el plan de descarbonización que DP World tiene en su muelle sur. Este se promete, con una inversión de $105 millones, a reducir en un 90% su huella de carbono hacia el año 2030. Esto se lograría al empezar a usar energía renovable, electrificar sus equipos de patio y usar vehículos eléctricos. También una gestión de residuos centrada en la economía circular, esto a fin de no desechar o, en caso de desechar lo menor posible. La terminal norte multipropósito tiene, por su parte, un gemelo digital. Este gemelo digital, además de servir en cuestiones logísticas, ya que en tiempo real actualiza sobre lo que pasa en la terminal, también ayuda a reducir el tiempo de fondeo de los buques. Actualmente esta terminal se encuentra en ampliación y dentro de sus proyectos de fase 3 todos tienen la base en la sostenibilidad, como lo es, por ejemplo, los camiones que esperan a la descarga de las mercaderías. Se reduce la cantidad de tiempo de espera al facilitar la entrada. Esto ayuda a reducir la cantidad de CO2 que se expulsa hacia el aire. El puerto en general cuenta con varios organismos que fiscalizan que el puerto cumpla con lo que se comprometió en la Organización Marítima Internacional. Si el proyecto de ampliación de terminales hablamos, en todo el puerto la que más planes a futuro tiene es la Terminal Norte. Actualmente en su fase número 3 y aún más recientemente terminada su fase 3A, en las cuales se desarrollaron nuevos descargadores de granos, silos verticales y se mejoraron los accesos, en este mismo año también se comenzó la fase 3B. Con una inversión de $97 millones, se planea mejorar la descarga en contenedores y ampliar la infraestructura de los muelles más viejos. También se envió una nueva carta al gobierno para, en caso de volver a ampliarse la concesión por 30 años más, poder, en caso de esta terminal, brindar aún más infraestructura. La terminal de embarque de concentrados de minerales cuenta con una hoja de ruta al corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se planea simplemente mejorar la infraestructura y al mediano y largo plazo se quieren incorporar 3 amarraderos específicamente para hidrocarburos líquidos. La terminal sur actualmente cuenta con proyectos que quizás se puedan desarrollar pero todavía no se aprobaron. El 24 pudo lograr su muelle bicentenario, que fue un proyecto muy ambicioso en el cual se expandió el muelle de unos 650 metros a 1050. Asimismo, también se aumentó el calado. Para concluir, podemos agregar que el puerto del Callao, principalmente de sus importaciones, se encarga de redistribuirlas a otras regiones del Perú. De igual manera, mediante feeders, barcos más pequeños, la redistribución hacia países limítrofes lo son Chile, Ecuador y Colombia. En definitiva, el puerto del Callao es un claro ejemplo del exterior peruano, ya que ha sabido posicionarse durante los últimos años entre los 5 puertos más importantes de la región. Mi nombre es Luján Candia y yo voy a pasar a explicar todo lo que tiene que ver con el puerto de Shanghái.
Considerado el puerto más grande y más amplio en cuanto a cantidad de mercadería y movimientos comerciales del mundo. Está ubicado en una zona céntrica de China, sobre la desembocadura de lo que es el río Yangtze, si mi chino no falla, el río Yangtze. Creció con la ciudad, inicialmente era un puerto pesquero, y bueno, con el paso de los años y con el avance de las rutas comerciales y la comercialización a gran escala en general, la globalización, se convirtió en lo que es ahora el puerto como tal. En la actualidad este puerto conecta alrededor de 600 puertos en más de 200 países. Hay muchísimas rutas comerciales. La importación y la exportación no solamente se limita a lo que es la zona asiática, sino que es realmente por todo el mundo. Es el primer punto que voy a explicar, los volúmenes de carga. Respecto a los TEUs, desde el 2010 hasta el 2026, el puerto de Shanghái, consecutivamente, es decir, los 16 años, fue el puerto que mayor cantidad de TEUs movilizó anualmente. En 2024 llegó a 47 millones de TEUs. En el 2025 batió un récord histórico para el puerto y en general para el comercio, llegando a 55.66 millones de TEUs movilizados durante todo el año. Y en lo que va del 2026, los datos más actualizados llegan más que nada a abril-mayo del 2026, se dice que movilizó alrededor de 27 o 28 millones de TEUs, y que se espera que, si la situación sigue como está actualmente, llegue al mismo número del 2025 o pueda incluso superarlo. Muy bien, como otro punto importante, los tipos de cargas y las mercaderías que mayormente atraviesan o se comercializan mediante este puerto. Los principales tipos de carga suelen ser los containers, o bueno, contenedores, que pueden ser tanto para carga parcial de mercadería o para carga total. Después está la carga a granel, que también es muy utilizada para productos primarios, agrícolas, todo lo que tiene que ver con productos más bien sueltos. La carga especializada, que es la que requiere un acondicionamiento particular, ya sea por el tipo de maquinaria o producto que se exporte o se importe, por ejemplo vehículos, maquinaria pesada o productos químicos. También pasa mucho con los productos químicos porque suelen tener un acondicionamiento muy particular, ya sea por la distancia de traslado o simplemente por la mercadería en sí. De vuelta, al ser un puerto tan grande tiene muchísima variedad de mercadería y la verdad que es bastante difícil encasillarlo en categorías pequeñas. Pero la mayor cantidad de mercadería que se usa, por ejemplo, para exportación suele estar ligada a lo que vendrían a ser productos electrónicos, que se produce mayormente en países asiáticos, que eso tiene que ver con el origen de las destinaciones. Después están las prendas de vestir o textiles, que también se suelen producir mucho en la zona asiática. Y después maquinaria. Puede ser maquinaria pesada, la máquina en sí, o pueden ser también piezas para fabricar un producto. Algo que no mencioné, pero que también es muy importante, es el tema de los productos primarios. Se comercializa muchísimo lo que vendrían a ser productos agrícolas o materia prima en sí, commodities. Respecto a los puertos con los que los orígenes y los destinos mayormente utilizados, los orígenes asiáticos, el principal es Japón. Japón y China son los principales. Después tenemos Singapur, tengo que leer este porque es un poco difícil, uno que se llama Neibo Zhoushan, que está dentro de China también, es del país, pero es el puerto que más comercializa con el puerto de Shanghái. Después está Busan, que es de Corea del Sur, y Tokio, que, bueno, como dije, es de Japón. Después, por el lado europeo, de Países Bajos, Alemania, Bélgica y Reino Unido. Singapur está en la parte que vendría a ser Países Bajos, Hamburgo vendría a ser lo de Alemania, y Amberes es la parte de Bélgica. Después, por la parte latinoamericana, tenemos a Argentina, a Chile y a Uruguay como principales, y Brasil como principales países que comercializan con ese puerto. Por el lado de Norteamérica tenemos, bueno, más que nada Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá son los países que más comercializan. Después, por el lado de las destinaciones, suelen estar vinculados lo que vendrían a ser puertos de Singapur, Hong Kong, de vuelta a Busan. Busan está en los dos extremos, tanto de origen como de destino. En la parte de Norteamérica, todo lo que es Estados Unidos. En destinos europeos, de vuelta Países Bajos es el principal. Países Bajos y Reino Unido son los principales. Y en destinos latinoamericanos, más que nada Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Colombia suelen aparecer mucho. Un tema bastante importante que mencionar tiene que ver con la prevención o los sistemas ante posibles desastres naturales. El puerto de Shanghái tiene la particularidad de que está ubicado en una zona asiática muy concentrada respecto a actividad sísmica. En general, todo lo que tiene que ver con la zona asiática tiene muchísima actividad sísmica y muchas probabilidades de desastres naturales anualmente. De acuerdo a la región, van variando entre inundaciones, tsunamis, maremotos, incendios, etc.
Desde el 2024 se creó este sistema que se llama Sistema de Alerta Temprana, en donde se utiliza inteligencia artificial y cámaras especiales para monitorear las 24 horas del día durante todo el año los cambios en las variaciones sísmicas los cambios en las variaciones sísmicas del terreno. Lo que se busca con esto es básicamente prevenir o estar alerta ante posibles actividades sísmicas y desastres naturales para tener un mejor procedimiento logístico al momento del traslado de la mercadería y que no afecte también lo que es el puerto en sí, la manera de funcionar del puerto. Respecto a los proyectos medioambientales vinculados con el puerto, hay dos principales que son los más importantes. Por un lado están los corredores ecológicos, iba a decir económicos. Están los corredores ecológicos con distintos puertos del mundo y están el reabastecimiento con metanol verde. Los ecológicos fueron una iniciativa que surgió en Pekín, en China, durante un foro contra una convención que buscaba concientizar sobre las consecuencias que tenían los gases que emitían los buques, principalmente de traslado de mercadería, dentro de lo que es el ambiente marítimo. Lo que hizo el puerto de Shanghái fue, a fines de 2025, tomó la idea que surgió en ese foro para la reducción de gases y la adaptó a las operaciones económicas que llevaba a cabo el puerto, que es básicamente el traslado de la mercadería. Entonces se empezó a construir lo que vendría a ser un corredor ecológico con Hamburgo, con el puerto de Hamburgo en Bélgica y con el puerto de Barcelona en España. Esos corredores actualmente funcionan y bajaron bastante la cantidad de emisiones de gases de los buques, así que se dice que fue un proyecto exitoso. Actualmente se busca construir más corredores con distintos puertos estratégicos del mundo, construir más para movilizar mejor y para tener una respuesta más efectiva y más eficiente a la hora de trasladar mercadería. El segundo proyecto tiene que ver con el reabastecimiento en base a metanol verde. Se busca refinar el metanol malo, por así decirlo, y convertirlo en un combustible eficiente para que suplante el combustible que los buques usan y que provoca las emisiones de carbono en el entorno marítimo. Último punto de mi parte del puerto de Shanghái están los proyectos de ampliación de la terminal. La realidad es que la terminal es inmensa, es muy grande, entonces no suele haber tantos proyectos de ampliación en cuanto a tamaño. Lo que sí suele haber son proyectos para seguir con los avances tecnológicos, para automatizar más los sistemas, para monitorear y analizar de mejor forma las operaciones económicas, las operaciones comerciales y el traslado de la mercadería. Y con eso finaliza mi parte del puerto de Shanghái. Espero que se haya entendido y espero que haya parecido interesante. Gracias por ver. Hola, mi nombre es Julieta, yo voy a desarrollar el Puerto Rosario. El mismo se ubica en la ciudad homónima, en Santa Fe, Argentina, y es uno de los puertos fluviales más importantes del país. Se destaca por su posición estratégica en la hidrovía Paraná-Uruguay, su infraestructura avanzada, su gran conectividad terrestre y su volumen de cargas y operaciones. Las características lo hacen un actor fundamental en la cadena de valor de exportaciones de productos agrícolas e industriales. Su gestión es realizada por el ente administrador Puerto Rosario, que como su nombre bien lo indica, es el ente administrador del puerto. Este complejo abarca aproximadamente 120 hectáreas y opera como una plataforma. Este complejo abarca 120 hectáreas aproximadamente y opera como una plataforma multimodal que está integrada por 2 terminales concesionadas a operadores privados y una terminal fluvial de pasajeros. Las 2 terminales de concesiones privadas son la de Servicios Portuarios S.A. y la de la Terminal Puerto Rosario o TPR. La Terminal Servicios Portuarios S.A. es agrogranelera, mientras que la TPR o Terminal Puerto Rosario es multipropósito. Respecto a los volúmenes de carga, la Terminal Servicios Portuarios S.A. tiene una capacidad de 220.000 toneladas para la carga directa. Los productos son almacenados en silos verticales que tienen una capacidad de 800 toneladas a 1.200 toneladas y otros de menor capacidad que son de 200 a 300 toneladas. La TPR, por su parte, en el año 2025 alcanzó un volumen de
75.513 toneladas en cargas generales, las cuales estaban integradas por 212.414 exportaciones, 65.264 importaciones y 97.856 toneladas en mercaderías de tránsito y removido. Hablando de mercaderías específicas, como mencionamos anteriormente, la CEPOR está especializada en lo agrogranelero, mientras que la TPR en todo tipo de cargas, porque es multipropósito. Analizando las estadísticas del año 2025, encontramos que las mercaderías específicas que predominaron para la CEPOR fue un 48% de cerdo, un 24% de maíz, 21% de... La TPR, por su parte, tuvo un predominio de aceite vegetal, harina de soja, fertilizantes, azúcar cruda y siderúrgicos. Cuando hablamos de detección de desastres naturales, el riesgo principal que tiene el puerto de Rosario son las fluctuaciones externas del río Paraná. Para ello, está acoplado al sistema de alertas del Instituto Nacional del Agua, o INA, y además la Prefectura Naval Argentina le provee modelos predictivos hidrológicos automáticos. Para reflejar el compromiso con el medio ambiente que tiene el puerto de Rosario, el ENAPRO desarrolló el Plan de Gestión Ambiental Bitácora Verde 2030. El mismo propone acciones concretas en torno a las políticas y certificaciones ambientales, el uso racional de recursos, el cuidado de la flora y la fauna, capacitaciones, concientizaciones y comunicación medioambiental, protección de flora y fauna, gestión integral de residuos y efluentes. Con esta política y plan, el ENAPRO busca alcanzar 0 emisiones netas y consolidar un puerto sustentable para las próximas generaciones. En base a un diagnóstico integral colaborativo desarrollado por el ENAPRO, en el cual analizó la infraestructura, la conectividad y el rol del puerto, se proyectó al puerto de Rosario como un hub logístico regional, con capacidad de potencia para el comercio exterior, diversificar cargas y acompañar el desarrollo económico de la región. El aeropuerto de Miami fue fundado en 1928 y se ubica en lo que es el centro de Miami, en el condado de Miami-Dade, que es el estado de Florida, y abarcando un total de 1.307 hectáreas y es gestionado por el Miami-Dade Aviation Department y es de propiedad gubernamental del condado. Es el principal aeropuerto del sur de Florida, que tiene vuelos de pasajeros y de cargas a ciudades de América, de Europa, de África y de Asia, y asimismo es la principal conexión y puerta de entrada de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe. En su sector de pasajeros, pues una forma de U, que la vamos a ver luego en el mapa, que tiene 3 terminales. Tenemos la terminal norte, que es la terminal azul, la terminal sur, que es la terminal roja, y la terminal central, que es la terminal amarilla. También las instalaciones para la carga aérea se encuentran en el lado oeste del aeropuerto, entre las pistas 12:30 y 9:27. En cuanto a los volúmenes de carga, el aeropuerto de Miami registró un récord histórico en el año de 2025, donde movilizaron 3.400.000 toneladas de carga aérea, consolidándose como el aeropuerto número 1 de los Estados Unidos en cargas internacionales. De este total transportado, 2.900.000 toneladas corresponden a carga internacional y 500.000 toneladas a carga doméstica. Además, el aeropuerto registró un crecimiento cercano al 13,6% respecto al año anterior, reafirmando su papel como uno de los principales centros logísticos de carga aérea del continente americano. Alberga más de 1.000 vuelos diarios, aproximadamente 195 destinos nacionales e internacionales, con presencia de la mayoría de países de América Central, del Sur y el Caribe. Aunque dentro de este abanico de 195 destinos también están presentes la mayoría de ciudades de Estados Unidos, las ciudades principales de Europa y Asia, y algunos destinos africanos. Bueno, con respecto a las mercaderías relacionadas al aeropuerto de Miami, es mencionar que la parte de la exportación se basa más que nada en productos con valor agregado, como maquinarias industriales. Y bueno, con respecto a las importaciones y en general, este aeropuerto se caracteriza por su buena capacidad para productos refrigerados. Y bueno, se mueve mucho todo tipo de mercaderías como vino, fruta, verduras, pescados, árboles, plantas. Por otro lado también se mueve mucho
todo lo que es productos de alto valor como el oro, diamante y todo lo que es el e-commerce, que es el comercio electrónico. Y bueno, lo que yo voy a explicar tiene que ver con el sistema de prevención de desastres naturales que tiene el aeropuerto. Ahora bien, propiamente dicho, el aeropuerto en sí no tiene un sistema de prevención de desastres naturales, sino que usa el mismo que usa todo el país. Básicamente tienen un sistema y un protocolo para cambio de rutas en caso de cambios abruptos de clima. Recordemos, un paréntesis, por el lugar en el que está ubicado no solo este aeropuerto, pero toda la ciudad de Miami, suele tener la particularidad de que puede atravesar más que nada por tornados, huracanes o actividades sísmicas que desencadenen problemas climáticos abruptos, cambios de la nada. Así que, más que nada, los sistemas de prevención de desastres naturales son monitores que justamente controlan las 24 horas del día durante todo el año. No es particular del aeropuerto en sí, el aeropuerto lo que tiene son protocolos, ya sea de emergencia, de evacuación o de cambio de ruta, también de aterrizaje forzado en caso de ser necesario. Y ahora sí termina oficialmente mi parte. Hola, para seguir hablando sobre el aeropuerto de Miami, pero esta vez sobre sus proyectos medioambientales, podemos comenzar con el proyecto de sostenibilidad. Este proyecto comenzó en el año 2018 y consta de un desembolso inicial de $45 millones. El mismo es la implementación de calefacción, iluminación y agua potable de alta eficiencia energética. Todo esto, además de ayudar a reducir los costos anuales de $3,2 millones, también ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente y eliminar los vapores de mercurio. Otro proyecto es el Laguna Azul. El proyecto Laguna Azul, que se desarrolla en media hectárea, consiste en un sistema de 402 paneles solares que ayudan a ahorrar la pérdida de toneladas de dióxido de carbono al año. El punto medioambiental que desarrolla el aeropuerto de Miami es la acreditación de carbono aeroportuario, el cual, siguiendo los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se propone reducir su huella de carbono en un 50% hacia el 2030. En esta misma línea, a futuro se tienen varios proyectos con el fin de reducir la huella de carbono y hacer más eficiente y sostenible el aeropuerto. Por ejemplo, con una inversión que supera los $50 millones, se propone de acá al 2030 en la totalidad de los techos de la terminal tener paneles solares, como también con una inversión que roza los $150 millones, se propone en los próximos años tener generadores e iluminación en general con eficiencia energética y emisión cero. Bueno, y con respecto al rol de distribución del aeropuerto de Miami, es importante mencionar que la actividad que mayormente se produce en este aeropuerto es que los aviones que llegan de Asia o Europa descargan la mercadería, pasan por la aduana, se clasifican y se vuelven a subir aviones para luego distribuirlas a todo lo que es Latinoamérica, o mismo para Estados Unidos, que para la región local lo que más se distribuye son lo que se descarga de los aviones, todo lo que es plantas, productos, fruta, verdura, pescado, que bueno, se clasifican también y se distribuyen por el país, ya sea de vuelta en aviones o mismo puede salir por camiones directo a las diferentes ciudades.